Entonces, primero me presento, mi nombre es Javiera Castro, actualmente estoy encargada de las capacitaciones en Profit, ya trabajo en Profit hace 4 años aproximadamente y yo de profesión soy kinesióloga. Ya algunos ya estuvieron la charla pasada, ustedes dos, ¿cierto? Pero ustedes que no me conocen, tengo un magíster en terapia manual y luego también realicé un diplomado en biomecánica y análisis del movimiento, ¿ya? Y actualmente soy docente en la Universidad de La Serena de biomecánica también, ¿ya? Entonces ese es el área en donde más me he especializado. Entonces, esta es la segunda charla, ya la primera charla vimos un poquito sobre la historia de las plantillas, ¿verdad? Los tipos de plantillas que habían, cómo habían ido evolucionando estas tecnologías. Y actualmente vamos a ir a algo un poquito más teórico, ya pensando, ¿cierto?, en alteraciones funcionales, en disfunciones que nos pueden llevar a tener un dolor también, ya que es lo que vamos a tratar, ¿cierto?, con distintos enfoques multidisciplinarios y entre ellos también las plantillas. Entonces, el objetivo, dentro de los objetivos de esta presentación, de esta charla, ¿cierto?, va a ser poder comprender cómo estas disfunciones van a modificar la mecánica del pie y van a contribuir a aparición de ciertos patrones y dolores, ¿ya? Vamos a analizar también evidencia científica que hay en relación a esto, a estas alteraciones funcionales, y también vamos a analizar evidencia sobre mecanismos de compensación que ocurren debido a estos patrones disfuncionales, ¿ya? Si ustedes tienen alguna duda, consulta, pueden anotarla, la vamos a dejar al final, ¿ya? Para que podamos hacer un poquito, la vez anterior nos demoramos mucho, nos alargamos porque a veces salen cosas interesantes, pero lo vemos más adelante cuando terminemos y nos quedamos un ratito conversando también. La idea es después mostrarles también la oficina abajo, los que no conocen el laboratorio, ¿ya? Entonces, vamos a aclarar algunos conceptos para que tengamos un lenguaje en común. Ya vamos a hablar como que el pie es un sistema funcional, ¿ya? Más que una estructura. Entonces, identificamos que el pie va a ser la interfaz que tenemos con el suelo y con todas las fuerzas que recibimos desde el suelo. Es por eso que tiene un sistema de absorción de cargas, de transmisión de cargas hacia el resto del cuerpo, y la función va a ser modificada dependiendo de la demanda, que esto es algo que lo vamos a profundizar más adelante, pero es muy importante. Entonces, para repasar algunas cositas, tenemos la anatomía básica, ¿cierto?, del pie. Lo vamos a dividir en 3 partes, ¿cierto? El retropié, medio pie y antepié. Ustedes esto me imagino que lo manejan bien, pero es para que hablemos todos los mismos términos. Entonces, en temas funcionales, el antepié, la función que va a cumplir va a ser la palanca en la fase de propulsión de la marcha, ¿cierto?, cuando hay el despegue de talón antes de la fase de oscilación. Luego el medio pie va a ser el encargado de tener una adaptación a esa carga, de recepcionar el peso, ¿cierto? Y también se adapta en relación a su rigidez, que lo vamos a explicar más adelante. Y en relación al retropié va a ser el encargado del contacto inicial, de recepcionar el primer contacto contra el suelo y entregar control, ¿ya? Entonces tenemos en estas 3 fases simplificado el ciclo de la marcha, ¿cierto?, donde va a aportar cada uno de las zonas del pie con mayor importancia. Tenemos el concepto, ¿cierto?, del arco plantar. Ya desde una visión más actual, más moderna, tenemos que el arco plantar no es una estructura pasiva, ¿ya? Esto es porque tiene un comportamiento dinámico, como lo hablaba anteriormente. El pie se va a adaptar a la demanda de carga y también la función que esté realizando, y así también se va adaptando el arco plantar en términos de la dureza o rigidez que tiene este arco o la flexibilidad que permite el arco, ¿ya? Entonces tiene también un rol bien importante sobre la eficiencia dinámica, ¿ya? Eso quiere decir que cuando este arco funciona de forma adecuada, se adapta a estas condiciones, va a ayudar que en la marcha sea más eficiente, en el fondo que podamos hacer la tarea con poco gasto energético, ¿ya? Luego, tenemos un concepto importante que lo vamos a aplicar, que lo postuló Kirby en 2017, ¿ya? Él pudo
describir cómo funcionaba este sistema de reparto de cargas dentro del arco plantar, ¿ya? Que no tenía que ver solo con la fascia plantar, ¿ya? Sino que con una serie de estructuras que trabajan en conjunto para poder adaptarse a las cargas que estamos recibiendo constantemente, principalmente las cargas de reacción del suelo, ¿ya? Entonces, este sistema va a contar en relación a los huesos del pie, ¿cierto? A la fascia plantar, músculos intrínsecos del pie que tienen que ver con los músculos que se originan y se insertan en el mismo pie, ¿ya? Músculos extrínsecos que generalmente se originan fuera del pie pero se insertan dentro del pie, ¿ya? Entonces, en conjunto, estas estructuras van a ir recibiendo cargas y adaptándose a ellas. Y lo importante de esto es que si es que hay alguna de estas estructuras que fallaría o que no esté cumpliendo su rol, se podría afectar una de las otras o recae el trabajo sobre alguna de las otras. Y ahí es donde a nosotros nos interesa. Importante también considerar que lo que explica acá están estas mismas fases que vimos anteriormente, pero acá está resumida principalmente la fase de apoyo completo del pie después del contacto de talón, ¿cierto? Contactamos el talón y luego hay un apoyo completo del pie. En ese momento lo que ocurre es que la fascia plantar en este caso y el arco plantar también, todas las otras estructuras se vuelven flexibles para poder absorber la fuerza que estamos recibiendo del suelo, ¿ya? Luego de esto, como se juntan, ¿cierto? Aquí tenemos como los puntos de inserción desde el talón, ¿cierto? Y desde la zona del metatarso, se juntan esos puntos, toda la musculatura que está en la planta del pie, considerando la fascia plantar, se junta, disminuye su longitud, se relaja y eso ayuda a absorber la carga. Luego de eso, habría una preparación hacia la propulsión que sería cuando se levanta el talón del suelo y ahí como se separan también estos puntos de inserción, se vuelve más rígido, ya nos permite que se vuelva rígido para esa misma energía liberarla a la propulsión y eso es lo que hace que este sistema sea eficiente. Entonces es importante que para que sea una marcha eficiente esté ocurriendo este cambio de rigidez en el arco del pie constantemente. Entonces es importante considerar el rol de la musculatura también, ya hablamos como de elementos más pasivos relacionados hacia la fascia, pero el rol de la musculatura, como hablamos anteriormente, tenemos esta musculatura intrínseca que va a ser la encargada del control ya más activo del arco del pie. Va a modular también la rigidez según lo que hablamos recién, dependiendo si la longitud de estos mismos músculos aumenta, ¿cierto? Se vuelve más rígida o si se acercan estos puntos de inserción y de origen, van a ser un poco más flexibles estos músculos. Y la importancia, ¿cierto?, que tenemos sobre esto es que su función es entrenable, ¿ya? Entonces al tiro tenemos que estar pensando en quizás una posible herramienta terapéutica relacionada a eso, ¿ya? A diferencia de las estructuras pasivas que no podemos nosotros entrenar un ligamento, ¿ya? Porque no tienen terminales nerviosos. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre las clasificaciones morfológicas del pie, ¿ya? Esto tiene que ver netamente por la forma en que nosotros podemos evaluar la estructura del pie, observarla, ¿cierto? Y darle una clasificación. Entonces tenemos estas clasificaciones que son las más comunes, ¿ya? De pie plano, pie normal, pie cabo, ¿cierto? Que me imagino que todos ustedes lo conocen. Importante que lo que estamos haciendo acá es una descripción totalmente estática. Nosotros paramos a nuestro paciente, a nuestro usuario, se pone de pie y nosotros en una posición relajada generalmente con los pies al ancho de las caderas observamos cómo está su pie y describimos esa postura, generalmente basado en la altura del arco, ¿ya? Que es lo que más común que se definen estas tres cosas, ¿cierto? Pie plano si el arco está descendido, colapsado, pie cabo si es que está muy elevado como vemos acá en esta imagen. Además hay otros tipos de evaluaciones que son un poquito más completas, que tendríamos el Foot Posture Index, en que a diferencia de fijarnos solo del arco para clasificar, se fija en la posición del retropié, del medio pie y del antepié también y permite que haya diferencias entre ellos, ¿ya? Podría ser que el retropié de una persona estuviese más
hacia varo, lo que sería más hacia una supinación, hacia un pie supinado, y podría ocurrir también que la persona tenga el arco colapsado. ¿Ya? Pueden ocurrir estas distintas combinaciones y eso nos permite esta herramienta, ¿ya? No solo clasificarlo según como el arco, que es un poquito más básico. También tenemos otras clasificaciones que son más específicas. Tenemos esta que tiene que ver con la clasificación de la deformidad del pie, más bien de un pie que es adquirido principalmente con la edad o con alguna patología, como por ejemplo la diabetes, que se usa mucho. Esta clasificación es una clasificación más médica, entonces tiene una serie de como estadios, dependiendo de qué tantas deformaciones están presentes en el pie, y considera cosas del arco plantar, el metatarso, de los dedos también, y se va clasificando en puntaje, ¿ya? Y luego tenemos clasificaciones que son pediátricas para alteraciones que son congénitas, ¿cierto? Ahí lo que se clasifica es desde el nacimiento si es que tuviese algún problema estructural en su pie. Yeah. No los detallé más porque no es el objetivo ahí de esta charla, ¿ya? En relación a la clasificación según el comportamiento ya más funcional, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces, según esto nace este nombre que es muy usado de el pie pronado, pie supinado, ¿cierto? O pisada pronadora, pisada supinadora, pisada neutra, ¿ya? Hay que entender primero y no confundir que la pronación y la supinación son nombres de movimientos osteocinemáticos del pie, normales, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad de hacer pronación y supinación en el pie, así como podemos hacer flexión y extensión de codo, ¿ya? Es un movimiento normal. Cuando se caracteriza es cuando estos movimientos están presentes en actividades funcionales en donde no deberían, o están presentes más del tiempo o más pronunciado, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero aclarar primero, ¿cierto?, que pronación y supinación es totalmente normal, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Aquí podemos igual utilizar estos conceptos para definir una posición estática, que sería lo que estamos viendo acá, ¿cierto? La pronación, cuando la mayor carga del peso que recae sobre el pie va hacia interno, ya neutral debería estar en el centro, un poquito hacia interno debería caer, ¿cierto?, el centro de masa del pie. Y la supinación es todo lo contrario a la pronación, ¿cierto? El peso recae más hacia el lateral del pie, ¿ya? Esto en estático. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que nosotros describamos también el comportamiento funcional, pero hablando de pisadas, ¿cierto? Pisada supinadora, pisada pronadora, y es para eso que les puse aquí este videito. Lo primero lo que muestra es una pisada pronadora, ya, en donde al momento del contacto de talón el calcáneo, ¿cierto?, colapsa hacia adentro, ya. Luego de eso el medio pie tiende también a sufrir un colapso del arco, ya, y luego tenemos esta imagen, lo voy a repetir después, ¿cierto?, que sería una pisada más supinadora, ya, donde el pie le falta esa pronación inicial y generalmente la mayor carga se va hacia el borde lateral del pie, incluyendo el metatarso, ¿ya? Vamos a poner de nuevo. Entonces tenemos la pronación. Puede o no estar un colapso del arco, ¿ya? Y eso es importante porque es común, por ejemplo, que pies planos, ¿ya?, que tengamos un descenso del arco, ¿cierto? El pie plano tienda a tener una pisada pronadora, ¿ya? Pero no todas las pisadas pronadoras son pies planos. Ya nosotros podemos tener un normopié, un pie normal clasificado estructuralmente y que de todas maneras tenga un patrón de pisada pronadora, o así como al revés, ¿ya? Entonces puede tener que ver, ¿cierto?, esta pisada pronadora, incluir un colapso del arco, puede que no, ¿ya? Pero lo más gatillante es que en el contacto de talón, o lo que más debemos destacar, esta pronación es excesiva, ¿ya?
Hay que entender que siempre cuando tengamos un contacto de talón, el primer movimiento que ocurre es una pronación, ¿ya? Eso es normal, ¿ya? Pero es solo en el primer contacto de talón. Nosotros cuando ya vamos avanzando en el ciclo de marcha, esa carga del pie se alinea. Y esta pronación tiene que ver más con la orientación de embalgo de la rodilla. Entonces, lo normal va a ser que cuando ustedes analicen la marcha en su paciente y vean apoyando el talón, vean una leve pronación. Eso va a ser normal. Lo que tenemos que después afinar el ojo es saber si eso es excesivo o no. Si estamos haciendo una inspección visual, si es que tenemos otras herramientas como la vadopodometría, ahí lo podemos identificar ya más objetivamente. Ahora ya a definir los patrones disfuncionales del pie, que son los más comunes, ¿ya? Entonces, anteriormente lo que estuvimos viendo, para que no nos confundamos, fueron clasificaciones morfológicas del pie, de la forma del pie, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo hay este tipo de alteraciones, ¿ya? Entonces, los patrones disfuncionales tienen en común que tiene que ser una alteración del comportamiento mecánico, ya pueden aparecer quizás solo bajo carga o en el momento de la fatiga, ¿ya? Y no siempre está asociado a una deformidad estructural. Ya lo que hablamos anteriormente, no siempre tiene que ser un pie plano o un pie cabo para que puedan tener estas alteraciones, estos patrones disfuncionales. Entonces, para recalcar lo mismo, la forma del pie no va a determinar su función. Nos ha pasado muchas veces acá en la clínica que la persona se saca los zapatos, los vemos y se ve un pie súper plano, pero al caminar tiene una bastante mejor respuesta a la carga de lo que uno esperaría, ¿ya? Entonces tú ves un pie plano que tiene un descenso del arco casi apoyado en el suelo, y uno se imagina que el vadopodometría va a tener una huella así, y resulta que después aparece una así, súper normal, súper acá, y ahí hay que entrar a revisar algunas otras cosas, ¿ya? Entonces eso es lo más importante, no quedarnos con esta primera impresión sobre la morfología. Entonces morfología no va a ser igual a la función que esté teniendo, ¿ya? Sí puede tener mucha influencia, ¿ya? Pero no es así en todos los casos. Entonces, dentro de los patrones disfuncionales que son más frecuentes, tenemos la pronación excesiva o prolongada, lo que hablaba recién. Puede ser que sea mucha pronación o que se mantenga durante el ciclo de la marcha, ¿ya? Que haya una rigidez excesiva del medio pie, puede que haya un déficit de control del arco y algunas alteraciones que pueden ser estas mismas anteriores, pero que se dan solo cuando hay fatiga, ¿ya? Que eso es algo muy común también. Entonces vamos a ir definiendo algunas. En relación a la pronación excesiva y prolongada, ¿cierto? Tenemos un aumento del colapso medial bajo carga. A esto me refiero que es cuando la persona está en bipedestación, está de pie, ya hay un colapso de este arco, ¿ya? Prolongación en las fases tardías de apoyo, como hablábamos recién, lo normal es que haya una pronación al inicio del contacto de talón, pero si esta se mantiene dentro del ciclo de marcha, ya estaríamos dentro de un patrón disfuncional, y esto genera una mayor demanda sobre las estructuras pasivas, ¿cierto?, que buscan mantener ese control del arco, ¿ya? Esta pronación, ¿cierto?, excesiva o prolongada, como les decía, puede traer caída del arco o puede que no, ya depende también qué tanto están compensando esas otras estructuras, ya hay veces que hay personas que tienen una pronación principalmente del retropié, pero logra su estructura del pie compensar y el arco no se desciende tanto como esperaríamos, ya, pero igual ahí hay que entrar a revisar si se está sobrecargando demasiado las otras estructuras según el sistema de reparto de cargas que hablamos anteriormente. Y también tenemos la otra opción, que sería un pie excesivamente rígido. Hablamos anteriormente que el pie era necesario que se modificara dependiendo de la demanda, ¿ya? Entonces en las etapas en donde teníamos que tener el apoyo completo del pie, debía ser flexible para absorber cargas y luego en la propulsión ser más rígido, ¿ya? Pero tenemos a veces características, principalmente estos sí tienen relación más directa con la morfología del pie, en donde vuelve a ser un pie excesivamente rígido, tiene baja capacidad de adaptación a la carga, menos absorción de la carga y genera transferencias directas de esa carga, ¿ya? Porque no ocurre una amortiguación de la carga en el pie, ya principalmente en el medio pie. ¿Hasta ahora tienen alguna consulta? Igual si es cortita podemos comentarlo. No, seguimos, ya.
Entonces, tenemos acá otro patrón disfuncional, ya que es dentro de los más comunes y nos vamos a detener un poquito acá porque es algo muy frecuente, ya que es el déficit de control del arco plantar, ¿ya? Este déficit de control del arco plantar puede ser por varias razones, ¿cierto? Pero las características que tiene es que hay un colapso dinámico del medio pie. Generalmente en estas personas nosotros podemos ver que tienen un arco estructuralmente adecuado, ¿ya? Pero en condiciones dinámicas tiende a colapsarse, ¿ya? Entonces cuando corre, cuando salta, cuando camina, el pie colapsa, ¿cierto? Generalmente hay una baja contribución de la musculatura, ¿ya? Y esto ya sabemos que se puede trabajar, ¿ya? Así que es un punto importante. Y hay una mayor dependencia de estructuras pasivas como la fascia plantar y algunos ligamentos, ¿ya? Y es donde ahí después puede relacionarse con ciertas sintomatologías que vemos en nuestros pacientes. Entonces, después tengo otros ejemplos, ya vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a ver cómo se relaciona estos patrones disfuncionales ya a la sintomatología que vemos en el día a día, ¿ya? Acá les quiero presentar algunos estudios también que hay recientes en relación a cómo se conectan estas dos cosas, ¿ya? Entonces, tenemos que el patrón disfuncional, ¿cierto? Lo que va a generar es que haya una modificación de la distribución de la carga, va a influir en un aumento del estrés tisular por estas compensaciones que van a ir realizando y podría expresarse como dolor. Hay que entender, y nosotros no podemos caer en esta relación directa de disfunción-dolor, o daño estructural incluso a dolor. Hay que entender que el dolor es un fenómeno multifactorial, ¿ya? Multifactorial, influyen un montón de cosas, ¿ya? Pero hay que ver en qué cosas nosotros podemos tener influencia como profesionales y lo podemos ver por este lado. Pero si nosotros tuviésemos que dibujar un esquema del dolor, ¿cierto? Podemos tener acá una bolita del dolor y alrededor de este dolor un montón de factores que influyen, desde la calidad de sueño, calidad de alimentación, desde el estrés. Todas esas cosas pueden generar que en un momento se gatille el dolor, ¿ya? Y dentro de todos esos factores tenemos por ahí patrones disfuncionales. Y es por donde nosotros podemos aportar, pero por eso es importante que todo síndrome doloroso se pueda abordar de forma interdisciplinaria, sobre todo cuando tenemos síndromes dolorosos que tienden a ser más crónicos, ¿ya? Entonces, acá tengo algunos resultados de un estudio que es súper reciente, del 2024, del año pasado, en donde evaluaron cómo la fatiga impactaba en la musculatura que generara que el pie estuviese más pronado o no, ¿ya? Entonces, lo que se dieron cuenta es que si fatigaban los músculos estabilizadores del pie, estos principalmente los músculos más extrínsecos, hablando de el tibial posterior, ya que es muy importante en el control del arco, y también el flexor largo del hallux, ¿ya? Entonces estos musculaturas los fatigaron y luego de eso se dieron cuenta que había un aumento de la pronación dinámica durante la marcha, había un mayor drop navicular. ¿Esto qué significa? No sé si ustedes conocen que se puede hacer esta evaluación que generalmente se hace para clasificar si hay un pie pronado o no. Lo que se hace es evaluar la posición del hueso navicular, ya en una posición estática, y luego se compara cuánto desciende este navicular cuando uno está de pie, ¿ya? Y eso generalmente, esa clasificación se utiliza para saber si es un pie plano flexible o rígido. Cuando es un pie plano flexible existe harto este drop navicular. Cuando es un pie plano rígido, el navicular se queda igual de abajo cuando está sin carga a cuando está con carga, ¿ya? Entonces lo que hicieron acá fue, después de la fatiga, a las mismas personas medir cuánto cambiaba esta posición del navicular, el drop, ¿cierto? Y después de un protocolo de fatiga,
cambiaba, bajaba más en la navicular, significa que el pie pronaba más, ¿ya? Estaba más pronado. Sujetos sanos, ¿ya? Y ahí es la importancia de lo que hablábamos anterior, del efecto de la fatiga sobre estos patrones disfuncionales, ¿ya? Es muy común escuchar a las personas que empiezan a iniciar los síntomas luego de un tiempo de que están caminando, un tiempo largo, salen del trabajo, caminan, no sé, 5 cuadras hacia el metro, después llegan a la casa y ahí el dolor está, ¿ya? Anteriormente a eso, todo el día estuvieron moviéndose sin fatigarse y estuvo súper bien, ¿ya? Entonces eso es importante cuestionarlo también en deportistas que van corriendo. Algunos cuando ya son mayores distancias empiezan recién las molestias. Entonces es importante considerar eso, que puede ocurrir que cuando nosotros lo evaluemos no encontremos mayores disfunciones, pero hay que considerar que podría haber un efecto de la fatiga, ¿ya? Luego, este es otro estudio en donde lo que analizaron fueron cómo distintos tipos de morfología de pie podían influir en el patrón de la marcha, pero en pacientes con fascitis plantar, ¿ya? Entonces, lo que se hizo es que se juntó a un grupo de pacientes con fascitis plantar. Estábamos revisando acá este artículo en donde fue pacientes con fascitis plantar. Dentro de los pacientes de fascitis plantar, hicieron una clasificación entre los que tenían un arco alto, un arco descendido o un arco normal, ¿ya? Y resultados que identificaron fue que cuando el arco era plano o neutro había una pronación excesiva, ¿cierto? Y cuando el arco era cabo, estaba aumentado, había una menor dorsiflexión del tobillo al caminar, ¿cierto? El movimiento de dorsiflexión, y generaban diferentes patrones mecánicos entre ellos, pero lo importante o lo interesante de esto es que todos este tipo de pacientes tienen patrones distintos en la marcha, pero la misma sintomatología, ¿ya? Entonces, de nuevo nos complejiza un poco más esto, ¿ya? Entonces nosotros no podemos asumir que siempre que hay una fascitis plantar es porque hay un aumento de pronación. No, también podría estar ocurriendo esto y también deriva una fascitis plantar, ¿ya? Recordar el modelo de reparto de cargas, o sea, cada vez que hay alguna de las estructuras que componen, ¿cierto?, este arco plantar que falle, ¿ya? Vamos a generar sobrecargas en otros y generalmente sobre elementos pasivos, que en este caso es la fascia plantar, ¿ya? Entonces, puede ocurrir porque hay un pie cabo y una menor dorsiflexión de tobillo en la marcha, el pie es más rígido, puede generar que haya una fascitis plantar, o si no, por un exceso de pronación, ¿ya? Entonces, distintos pacientes con el mismo tipo de diagnóstico de patología, ellos confirmaron el diagnóstico igual con una eco, ¿ya? Tienen distintos patrones funcionales en la marcha o disfuncionales en este caso. Luego también tenemos otro estudio en donde hay una comparación en relación al pie plano flexible y al pie plano rígido. Hablamos recién de eso, entonces el pie plano rígido va a ser el que siempre tiene el arco bajo, ya en cualquier condición, ya sea en descarga, si nosotros le evaluamos el pie al paciente, lo sentamos y le observamos la planta del pie, está descendido el arco, ¿ya? Y al ponerse de pie, sigue descendido. Un pie plano flexible va a ser, según como hicieron la clasificación, es que cuando le quitamos la carga al pie, vuelve este arco. Hay un arco, existe, ¿ya? Puede que igual esté un poco descendido, pero existe, ¿ya? Entonces, ¿qué encontraron acá? Que las fuerzas de reacción del suelo, o sea, las fuerzas que cuando nosotros apoyamos el pie en el suelo recibimos de vuelta, ¿ya?, tienden a ser más, ¿cierto?, en un pie plano rígido, en la fuerza del frenado, un 42% más, ya es bastante más fuerza de reacción del suelo que recibimos en un pie plano rígido. La fuerza de frenado tiene que ver con la fuerza que recibimos en el primer contacto del talón, ¿ya? Entonces nosotros cuando vamos a caminar, yo sé que aquí no me van a ver mucho, pero imagínense, ya me faltó un escenario. Entonces cuando vamos a caminar, vamos a apoyar el talón, yo vengo con toda la fuerza del peso de mi cuerpo contra el suelo y aquí es donde debe ocurrir un frenado,
¿cierto? Un frenado para que yo después pueda apoyar el pie. Y eso es lo que tiene que controlar principalmente el retropié. ¿Qué ocurre en los pacientes con pie plano rígido? La fuerza que reciben en el frenado es mucho mayor que un pie plano, que incluso que ya es disfuncional, pero que es un pie plano flexible, ¿ya? Entonces esto, los mismos autores del estudio relacionaban este aumento de fuerza de frenado con una mayor cizalla en la rodilla, ¿ya? Claro, porque nosotros vamos a frenar acá, la fuerza, imagínense un vector de fuerza hacia arriba y el resto de mi cuerpo quiere seguir. Entonces ocurre una cizalla sobre la rodilla, ¿ya? Entonces podría ocurrir que nosotros encontremos pacientes con pie plano que no tengan dolor en el pie, pero sí tengan patologías de rodilla. Dentro de lo que nombraba el estudio, que era lo más común, una disfunción patelofemoral o un aumento de riesgo de lesión de ruptura del ligamento cruzado anterior. La importancia que sería manejar un pie plano rígido en un deportista, por ejemplo, o una persona con dolor de rodilla, ¿ya? Aunque no tenga ningún dolor en el pie, ¿ya? Entonces, dicho esto, ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo qué evidencia hay en relación a la compensación de estos patrones disfuncionales, al tratamiento y a la prevención de estos patrones, ¿cierto? Ya que sabemos que existen, veamos en qué podemos aportar nosotros. Entonces, el objetivo principal, y es lo ideal en que nosotros estemos alineados, es que la clave va a ser que tenemos que tener un objetivo biomecánico, un objetivo funcional, ya no estructural. Entonces, le dejé aquí destacado las intervenciones en general, estoy hablando de todo, no estoy hablando específicamente de plantillas, ¿ya? No va a corregir el tipo de pie, pero la idea es que intervenga sobre la función y la distribución de carga, que según lo que vimos anteriormente es lo que mantiene el patrón disfuncional. Entonces, nuestros objetivos biomecánicos va a ser optimizar esta distribución de carga, mejorar el control funcional, reducir el estrés tisular, ya que ahí entra la clásica fascitis plantar, ¿cierto? Tendinopatías, metatarsalgia, ¿ya? Entonces, tenemos acá un estudio que les dejé aquí abajito, ¿ya? Que tiene que ver sobre el cambio del patrón disfuncional. En este caso, utilizaron plantillas ortopédicas en adultos con pie plano pero flexible, ¿ya? Entonces, lo que se vio al analizar y al utilizar estas plantillas, que hay una menor eversión del retropié, menor pronación del retropié, ¿cierto? Una disminución de los momentos articulares de tobillo y rodilla, que esto tiene relación con lo que hablamos recién. Cuando hablamos de momentos articulares tiene que ver con la carga que estamos recibiendo en la rodilla para hacer el movimiento. Entonces, menos fuerza o carga en la rodilla, en el tobillo también. Y hay cambios en relación a la cinemática y cinética de la marcha, ¿ya? Entonces sabemos ya que una plantilla, obviamente hay que analizar y ver bien cuáles son las características de esta plantilla ortopédica, que fue algo que lo comentamos en la charla anterior, ¿cierto? Que no necesariamente cualquier plantilla va a funcionar, lo revisamos anteriormente. Y esto va a generar, ¿cierto?, estos cambios que son algunos que nos ayudarían a controlar un patrón disfuncional. Luego tenemos algunas alteraciones que podemos encontrar, que aquí se analizó sobre corredores, ¿ya? Entonces también se utilizaron órtesis plantares, en este caso plantillas ortopédicas, y lo que se encontró es que había una disminución de presión plantares máximas y una disminución de movimientos que eran excesivos de la tibia y el tobillo, ¿ya? Entonces puede estar relacionado con patrones disfuncionales que generen que haya un movimiento, ¿cierto?, excesivo, este juego excesivo de movimiento entre tibia y tobillo, que si hay un movimiento excesivo va a haber una mayor demanda muscular, ¿ya? Y esto va a generar, ¿cierto?, que esta carrera también sea menos eficiente, ¿ya? Entonces sabemos que las plantillas podrían tener influencia sobre esto, ¿ya? Este también es un estudio del 2024, ¿ya?
No los explico en más detalle, pero si ustedes pueden después ir a buscarlo, si hay alguno que no lo encuentren de libre acceso, me pueden escribir, yo después les voy a dar mi correo y se los puedo compartir también. ¿Ya? Fue un estudio también en pacientes con pie plano, en general tiende a ser lo que más se estudia, porque es en la población donde se tiende a utilizar, ¿cierto?, mayormente plantillas, porque puede estar asociado con mayor sintomatología, ¿verdad? Entonces, en pacientes con pie plano se vio la fatiga, ¿ya? Entonces se hizo un protocolo de fatiga con y sin plantillas. Ya como anteriormente vimos que, ¿cierto?, fatigaban el pie y veían que este drop bajaba, hicieron lo mismo, pero ahora con y sin plantillas. Entonces, en el caso con las plantillas, había una menor fatiga de la musculatura en general de la extremidad inferior, una mayor eficiencia de la marcha, esto lo midieron en relación a lo mismo, y podría postular los autores del estudio que podría haber un potencial rol preventivo. Ya ahí cuando hablamos de prevención de lesiones, un concepto un poquito que puede estar como un poquito controversial, porque en verdad se dice que nosotros no podemos prevenir una lesión. Por lo mismo, así como no podemos prevenir el dolor, porque influyen un montón de factores, porque ¿qué pasa que si yo estoy usando una plantilla, pero hay un hoyo en la calle y la persona se dobla el pie y después de que se doble el pie queda con una sobrecarga, un desgarro a la fascia plantar? Entonces yo no puedo prevenir eso, no puedo prevenir la lesión, porque depende de muchos factores. Lo que sí puedo, disminuir el riesgo. Ya ese concepto es un poco más adecuado. Entonces en eso podría entrar la plantilla, ¿ya? Entonces, lo importante, como para ir cerrando un poquito, ahora después podemos conversar, podemos devolvernos a otra diapo si ustedes quieren, ¿ya? Pero tenemos que entender que tiene que haber una integración clínica en relación al tratamiento, ¿ya? Como primera línea de un tratamiento de un patrón disfuncional vamos a tener el ejercicio terapéutico. Ya sabemos que gran parte de por ejemplo, el patrón disfuncional del control de arco o de un pie que sea muy rígido, podemos trabajar sobre la musculatura, ¿ya? Hay alta evidencia en relación a lo beneficioso que son el entrenamiento de la musculatura intrínseca de la planta del pie, ¿ya? Que se llama Foot Core, cierto, ejercicios de Foot Core. Hay distintos tipos, hay protocolos que ya están bien estudiados que se pueden aplicar. Entonces, esto es muy bueno porque tenemos sobre algo que podemos trabajar, podemos mejorar sobre la musculatura, ¿ya? Luego podemos tener una compensación mecánica y de carga, ¿cierto? Que la charla anterior discutimos cuáles eran los beneficios reales que tenían las plantillas y cuáles no. Hablamos que la plantilla no va a modificar la forma del pie, lo que sí va a influir es sobre cómo distribuimos las cargas sobre el pie y las presiones. Entonces, además de eso, se destaca que hagamos una educación sobre la carga que está recibiendo el paciente, el usuario, la actividad y el autocuidado también, ¿ya? Personas que utilizan zapatos que están lejos de ser lo más adecuado, personas que hacen muy pocas pausas laborales, ya sea por estar de pie o mucho tiempo sentado, y otros factores que podemos influir, como yo les decía, en calidad de sueño, alimentación, quizás cosas que no nos competen a nosotros, pero nosotros siempre podemos derivar, ¿ya? Y como segunda línea podemos tener otros sistemas que van a estar relacionados con la mejora del síntoma, solo del síntoma. Esto es importante considerar que no va a cambiar el patrón disfuncional, solo va a bajar el síntoma, muy utilizado, ¿cierto? Ondas de choque o infiltraciones, que podría ser un alivio parcial o puede ser completo, pero va a ser temporal, para ir a la cirugía, ¿cierto? Intervenciones más complejas, ¿ya? Les quiero mostrar este esquema, ¿ya? Yo sé que está en inglés, pero si quieren después lo pueden revisar con más detalle, está la referencia anteriormente. Es solo para que tengan una idea, ¿ya? Este es un paper en donde se habló sobre una guía para el manejo del dolor plantar, ¿ya? Entonces, me pareció súper interesante por los pilares que toma esta guía. Entonces, primero tenemos el espacio de lo que hay que hacer y lo que hay que decidir.
Entonces, lo que postula esta guía, que lo que sí o sí hay que hacer en un dolor plantar, ya no está hablando específicamente de fascitis plantar o de una tal, es solo dolor plantar, es la educación como un mayor manejo, ¿cierto? Luego de eso es la stretching o la elongación de la fascia plantar, que es algo que está estudiado que genera cambios, ¿ya? Cambios que se mantengan en el tiempo, difícil, pero sí principalmente en el síntoma, esto es lo que ellos postulan, y el uso de taping, de un vendaje, ¿ya? Luego, además de eso, podemos decidir tomar algunas otras consideraciones que tienen que ver, ¿cierto?, con una decisión individual sobre el paciente. Entonces, dentro de eso, podemos manejar la carga, dinámica y estática. Aquí podríamos utilizar, ¿cierto?, las plantillas para eso o otra herramienta. Luego de eso, la educación, ¿cierto?, del dolor, darle una claridad, un monitoreo al paciente, un diagnóstico a futuro, igual una idea de cómo va a evolucionar este cambio, ¿no? Es muy común que haya mucha desinformación en los pacientes que solo vienen de consultas médicas muy abreviadas, ¿ya? Entonces quedan con la idea, o me ha pasado que el paciente dice, no, yo tengo fascitis plantar, y yo pregunto, ¿y cuándo le diagnosticaron eso? No, me dio una vez hace 10 años. Entonces probablemente usted no tiene fascitis. Entonces, claro, porque la persona entendió que es algo que iba a tener siempre, ¿ya? Entonces ahí entra nuestro rol también como educadores. Considerar algunas comorbilidades, algunas alteraciones que tengamos alrededor que pudieran estar influyendo. Ya influye mucho la resistencia a la insulina, diabetes, en la calidad de los tejidos, ya el aumento del peso también tiene que ver mucho con un colapso del arco, ya. Entonces son cositas que podemos ir revisando. No nos compete directamente a nosotros como profesionales dar una recomendación sobre eso, pero siempre se puede derivar. Eso es lo importante. No caigamos nosotros tampoco en entrometerme en la profesión de los otros, ¿ya? Pero la idea es que trabajemos en conjunto. Y también sale acá nombrado considerar, ¿cierto?, el calzado, ¿ya? Dependiendo de qué es lo que se necesita, que sea más blando o que entregue soporte con un mayor drop, eso quiere decir que sea más alto en el talón o no, ya que entregue más confort, eso va a depender de cada caso, y por eso es que aquí sale que es una decisión que va a ser individual, ¿ya? Entonces me pareció muy interesante ya cómo se está pensando en relación al tratamiento de simplemente el dolor del talón. Ya es un poco más complejo de lo que consideramos, pero eso nos invita a tener hartas herramientas. Eso es lo bueno, ¿ya? Ya, entonces a modo ya como de conclusión, ya tenemos que el pie, ¿cierto?, adaptar a las cargas, ¿verdad? Va a permitir una transmisión de cargas desde el suelo hacia el resto del cuerpo, y que las disfunciones del pie se expresan como alteraciones funcionales principalmente, y que no tienen que ver solo con la estructura del mismo pie. Además de eso, la relación del dolor puede explicarse a cómo se distribuye la carga, cómo hay estas alteraciones de patrones disfuncionales, de nuevo, más que por la forma del pie. Ya vamos a quitarnos un poco esa idea, y la evidencia, ¿cierto?, respalda que hay enfoques que sean conservadores o funcionales que pueden mejorar este patrón y optimizar la mecánica, ya previniendo, ¿cierto?, estas sobrecargas. Quizás no previniendo la lesión, sí bajando los riesgos, ¿ya? Aquí tengo las referencias, ya es un listado largo, si quieren les sacan una fotito, si quieren después igual les comparto esto. Como les digo, hay algunas que no están como open access, pero yo se las puedo compartir. Chicos, entonces la idea es que ahora podamos tener un poquito de conversación en relación a esto. Si quedó alguna duda, si quieren volvemos a alguna diapo, ¿ya? Y si no, los invito a que tomamos un cafecito y luego de eso bajamos abajo a conocer también el laboratorio, los que no hayan conocido. Son ustedes tres, se repitieron ahí, sí. ¿Ya? Pero los demás igual ahí se lo mostramos, podemos ver otras cosas igual.
¿Ya? Cuéntenme, ¿tienen alguna consulta, duda, comentario, algo que les gustaría revisar, discutir, alguna experiencia entre ustedes, pacientes? ¿Algo que se les ocurra ahora? En relación al... no me acuerdo cómo se llama, el drop del arco, ¿puede ser? Sí, puede ser un colapso del arco. Ahí. ¿Sí? Ahí dice el drop. Bueno, ahí hacía alusión a que se hace una especie de medida con el pie en descarga y después con la persona de pie, y que si había una diferencia se tomaba en cuenta con que era flexible o no. Yo conocí un tipo de examinación manual que es la flexión. Esto lo hicieron acá. Sí, también. ¿Se hace aún? Yo no sé, la verdad es que tipo de cosas las conocí hace mucho tiempo, entonces no sé si será tan efectivo hacerlo ahora. Sí, mira. En diferencia a eso. Sí, de hecho si te fijas acá, estas imágenes las saqué directamente del estudio y aquí hicieron algo similar a lo de la flexión del hallux, porque claro, la flexión del hallux tú manualmente elevas, ¿cierto? Extiendes en verdad el hallux o hiperextiendes el hallux y eso observa si es que el arco se genera arco, ¿verdad? Si se genera o no arco. Aquí, si bien les quitan la carga, pero si te fijas la posición que están manteniendo con el hallux es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en verdad, claro, la clasificación que hicieron ellos, y este es un paper del año pasado, está más relacionado con eso, que aquí no evaluaron drop navicular. Ya lo que evaluaron drop navicular fue para identificar si es que había una fatiga de la musculatura. Ya, pero acá para definir si era el pie plano flexible o no, usaron esta prueba. Ya, se descarga poniendo con una extensión de los dedos. ¿Ya? Entonces sí es muy similar a lo que tú dices, entonces podríamos decir que sí se está utilizando aún. ¿Ya?